no tanto como... ¡Wow! Estos dulces. ¡Qué tremendo está esto! Bueno. Una mezcla de todo lo que... 2700, 2800. Incluso tiene música. Tiene como música del Perú. Por acá estas cosas que yo no sé cómo se llaman. Si alguien lo pone en los comentarios. Pero que lo podemos encontrar afuera en los estantes del mercado navideño. También. Y que esto da un olor espectacular. Por ejemplo, estas chiquitas son a 4000. Miren qué belleza es esto. Realmente para decoración esto es otro nivel. Otro nivel. Miren qué belleza. Saludos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren pero que muy bien. Estamos en Navidad aquí en Budapest, Hungría, y estamos en búsqueda por estos videos navideños de los mercados navideños húngaros. Ya estuvieron viendo un recorrido que hicimos ahí por el mercado navideño de la Plaza Vörösmarty en el centro de la ciudad, pero esta vez vamos a ver un mercadito navideño no tan conocido, no tan turístico, pero que está en la parte de Buda de la ciudad, precisamente en la parte de Újbuda, que es la zona esta, como se le conoce. Y por acá hay un mercadito navideño, también hay un centro, al lado de un centro comercial, que adentro voy a estar enseñándole también lo que tienen por ofrecer. Así que vamos a ver qué tienen por ofrecer, este video casual, pero cómo se celebra o se está celebrando este año la Navidad en Budapest. Así que todo está interesante, ven conmigo. Y bueno, nos encontramos en la zona de Újbuda, en esta zona aquí en la parte de Buda de la ciudad, no es céntrica, es más para cruzando el río. Por acá está el centro comercial Ali, uno de los tantos centros comerciales que tiene la ciudad, y ya por acá está lo que es este mercadito navideño que ellos ponen aquí en Újbuda. Uno cuando termina aquí, uno sale acá. Sale allá al final casi a la Újbuda Cospo, es decir, la plaza de Újbuda. Y por acá están estos puestos, pero están cerrados. Ya le digo, este mercadito no es de los más populares, no es el más turístico tampoco, pero quizás aquí los precios estén mejor, no estén tan caros como en el mercado de la Vörösmarty, el mercado de la Basílica, porque esos son muy turísticos y el marketing se aprovecha de eso, ¿verdad? Entonces, este es más local, este es más típico. Vamos a ver qué nos encontramos. Aquí vamos, quiero hacer los menos cortes posibles para que les parezca más real. Aquí están los punch esto y té de Navidad. Mira, el té aquí mismo 900 forintos, el punch a 400, eso es $1 y algo, rum punch 500, también un euro y algo, 500 forintos. Por lo que veo aquí los precios de los tés, esto está bien. Esto en el mercado de la Basílica costaría el doble, y cuidado, el doble o el triple. Aquí vamos a ver lo que hacen, como tienen ahí las cosas que tienen. Así que ya entramos bien, entramos como que tienen buenos precios. Miren este Santa Claus. Qué bonito. Acá estos estilos como de árboles navideños. Y todo esto que tienen aquí por ofrecer para vender, tazas navideñas también. Y sí hay gente, lo que no hay tanta gente. Aquí tienen las mesitas puestas también para que usted se tome ahí su té, su vino caliente. Y está bien tranquilo, ¿no? Porque el de la Basílica, el de Vörösmarty, esos son mercados que están abarrotados
de gente realmente. Aquí usted puede tomarse su vino. Dice que a 1500 forintos, eso son $4 y algo. 3 unidades, creo. Y a 600 forintos un trago, ¿no? Una unidad. Se ven bien los precios. Es que uno ve muchas personas locales, muchas personas mayores también. Este es más acogedor. Este es también como de punch, de bebida navideña, caliente, con alcohol. Este también vende comida, mira, bacon onion a 3000. Magyar Kenjer Lagos de estilo húngaro a 3000, todo a 3000. Son $10 aproximadamente. Y estos de abajo, Duck Liver Sandwich, sándwich de pato a 1900, 2000, que son $7. Los precios están muy bien, por lo que puedo ver, los precios están bien en este mercado. Aquí las pizzas que tienen para preparar, ellos ahí te la preparan. O sea, debe ser una de esas que está en 3000, $10. Como quiera sigue siendo un poco costoso, pero no tanto como... ¡Wow! Estos dulces. ¡Qué tremendo está esto! Bueno. Una mezcla de todo lo que 2700, 2800 son como trozos de chocolate. Wow, never see that. Very good. Aquí los sauces tienen un menú de este sauce a 2500. Te ofrece una bebida caliente, te ofrece una salchicha esta húngara con unas papitas. 2500 son $7. Está bastante bien. Ay, súper bien. Por acá el clásico Kurtos Kalash a 2500 forintos. Y esto te ofrecen hasta ponerle crema arriba. Está bien los precios. Esto ahora mismo en la Basílica, en el centro de la ciudad, te cuesta 4000 forintos. 2500 forintos. Está bastante bien, $8. Y esto es muy típico de acá de Hungría. Por acá está ropa que venden también para el frío, toda hecha a mano, artesanal, muy bonita. Por acá también tienen algunas cadenas, cosas, pulseras hechas a mano. O no, pero bueno. Esto tiene como... Mira qué interesante esto. Tiene como cosas de indígenas, ¿no? De la cultura indígena. Incluso tiene música. Tiene como música del Perú. Muy interesante. Tiene un incienso ahí que huele bien interesante. La música es como peruana, sí, es lo que me llama la atención. El hombre que lo vende es como un indígena, algo así, o sea, está bien interesante. ¿Habla español usted? Sí, sí. ¿Es de Perú? No. Bolivia. Bolivia. Ah, ya sonaba la música y me parecía. Qué interesante lo que tiene acá. Wow, el incienso, qué bien huele. Yo soy de Cuba. Soy cubano. ¿Vive acá usted? Sí. Igual. Wow, pero qué interesante esto, qué bonito. ¿Habla húngaro también? Wow, qué bien. Yo estoy aprendiendo, pero difícil. Bueno, que le vaya bien. Era el hombre, qué interesante, era de Bolivia, vendiendo todas estas cosas. Habla húngaro, parece que él ya lleva años viviendo acá. Interesante.
Eso nunca, eso usted no lo va a encontrar en los mercados turísticos. El de la Basílica de Boros Martí, sin embargo, acá lo encuentra. Acá los jarrones. Este es más como de cosas bien típicas húngaras, hechas a mano. Qué bonito. Estas sandalias, chancletas, le diríamos nosotros en Cuba. Muchas cosas típicas. Un mercado bien navideño, pero bien típico, bien húngaro. Está sorprendiendo, me está sorprendiendo. Le sigo enseñando. Acá también te venden queso. Ahí no veo mucho. Bueno, por aquí tienen sus tazas. Ya normales, ¿no? Peluche. Ya esto sí es el negocio normal. Arete, llavero. Su bolsa. Acá cosas navideñas. 190. Interesante. Muchas cositas, muchos regalitos. Estas esferas que se mueven y tienen nieve. Por acá los diferentes soldados cascanueces, ¿no? Es bonito. Rita, Adrien, Agnes. ¿Qué es esto? Toallas con nombres húngaros. Si está tu nombre, no creo que mi nombre aparezca ahí. No me parece. Por acá también más. Guantes, gorros para el frío. Interesante. Los gorros de estos te lo puedes encontrar en... ¿Cuál es el precio? 10.000 forintos, $30. No diría que esté tan mal. Estas bufandas también. Interesante, bien interesante. Realmente. Por acá esta señora tiene aquí algunos quesos. Tiene algunos quesos. Venden. Por acá más cositas. Cosas hechas más a mano. De estas rodillos hechos a mano. Todo esto de madera. Estos retratos. Tallados, ¿no? Cosas talladas a 3.500 forintos. Está en húngaro, por supuesto, pero muy bonito. Y si ustedes van a ver, no está tan caro como lo encontraría usted en... Qué bonito las pulseras. Como lo encontraría usted en los mercados céntricos, el de la Basílica, el de Boros Martí. Qué bonito. Acá te venden tu bebida, tu cerveza, tu vino típico. Aquí dice palinka, que es esta bebida típica, en 2.000 forintos. En la venda. El Forrarbor en 500 forintos. No están tan alocados los precios. Este de acá te vende tu té o tu vino caliente. Ahí están las calderas con el vino bien calientico. Ay, es bebida, hasta arriba le ponen hasta helados y todo, dice ahí el cartel. A 1.200, a 1.800. Estos 1.200 son 3 euros. 3 euros. Bueno, no están tan mal los precios. Muy interesante este mercado navideño. Aquí el centro comercial El Ali. Y bueno, vamos a entrar al centro comercial porque aquí adentro también han puesto cosas como una especie de mercado navideño dentro del centro comercial. Es algo que nunca lo había visto en otros años y está interesante, vamos a ver. Y bueno, acá entrando al centro comercial El Ali, que está justo al lado del mercado de Uybuda, podemos encontrar también ya decorado con todo el ambiente navideño precioso. Miren qué arbolito de Navidad más bonito han puesto acá. Muy lindo todo, ¿verdad? Que la Navidad en
Budapest es interesante, súper bonita. Pero te voy a enseñar algo interesante acá en el centro comercial, y es que también a los lados de cada uno de los estantes de las tiendas, ellos han puesto también como una especie de un mercado navideño también, con cosas para vender, y es lo que te voy a enseñar ahora. Vamos a ver. Por ejemplo, aquí mismo tienen como jugos, y creo que sí, son como jugos y cosas naturales, bebidas naturales, sí, de naranja, de fresa. Puedo ver, estamos en el centro comercial el Ali. Pero mira, esto aquí es nuevo. Esto ellos nunca lo habían puesto, ni recuerdo de años anteriores que ellos lo hayan puesto. Y aquí está. Esto es como medicinal o té de hierbas, ¿no ves? Tienen los pomos y venden sus cosas a 3.500, a 1.250. Cada pomo de esto tiene como unas hierbas adentro. Debe ser para hacer té. Sí, té. Son tés de diferentes tipos, diferentes sabores. A 4.500 el pomo. Esos son como 12 euros. Sí, está. No es barato, no es barato. Pero bueno, todas estas cosas aquí las han puesto ellos nuevas. Miren el centro comercial, hoy es domingo. Está bien ocupado. Miren estas velas acá, que huelen espectaculares. También cada vela de estas grandes, 15.490. Así están por un lado y por otro. Por acá guantes de cuero. Por acá estas cosas que yo no sé cómo se llaman. Si alguien lo pone en los comentarios. Pero que lo podemos encontrar afuera en los estantes del mercado navideño. También, y que esto da un olor espectacular. Por ejemplo, estas chiquitas son a 4.000. Y estas grandes, dice allí 2.000, pero no debe ser 2.000 forintos nada más. Todo esto grande, que esto da un olor. Realmente, si estas chiquitas son a 2.000, estas deben ser, no sé, a 10.000 por lo menos. No creo que ese sea el precio. Y estas cosechas así muy típicas acá en Hungría, hechas así artesanales, que yo no sé si este tipo de cosas que le enseñé es normal en otros países de aquí de Europa del Este, o es una cosa típica de aquí de Hungría. No sé, díganme en los comentarios si es normal en otros países o no. Les sigo enseñando por acá. Bueno, por acá algunas cadenas, prendas de oro. Canlemat se llama esto. Por acá tienen algunas velas. Acá los precios, 11.000, son como $35. Así diferentes precios. Velas ya parece de más alta alcurnia, de más alto nivel. Y también uno puede encontrar como dulces y cosas de Navidad, estos panetelas, o no sé cómo le llamarán ustedes, que tiene las cosas de Navidad, y chocolates, diferentes tipos de chocolate, a 3.000 2.999, estos a 1.500, a 2.000, chocolates Heidi. Qué interesante. Seguimos recorriendo, aquí vamos a encontrar uno súper interesante. Miren como tiene adornos de Navidad, ¿verdad? Estos parecen como más hechos manualmente, ¿no? Qué bonito como tiene los renos. Y hecho con las diferentes servilletas, manos. Qué bonito. Mira por acá. Esto es hecho manual, esta parte aquí es hecha manual, realmente bien bonito, los arbolitos de Navidad, miren qué bonito. Entonces sí, repito, esto dentro
del centro comercial del Ali. Y dando la vuelta por el otro lado del centro comercial del Ali, podemos encontrar más puestos de estos, que es lo que les voy a enseñar. Por acá caramelos típicos de Navidad. El kilogramo a 14.500 forintos. Muchos caramelos, chocolates. Pueden ver allí. Mucha oferta navideña este año. Realmente, este año más que otros años, he visto demasiada ofertas navideñas. Por acá estas cosas tradicionales, jabones. Esto tiene un olor aquí bien sabroso. Jabones aromáticos. Esto hecho de manera tradicional. Un jabón de esos 1.390 forintos, que son perdón, son $4 aproximadamente. Estamos con un poco de gripe, de catarro. Miren qué bonitas estas adornos navideños, estas figuras de Navidad. Wow, qué bonito, chicos. Mira esto, qué belleza esto. Miren esto, qué bonito, señores. Wow, qué bonito, qué bonito. Miren este, qué preciosura. Si no saben cómo decir Feliz Navidad en húngaro, ahí está escrito Boldog Karácsony. Y es algo así, Boldog Karácsony. No soy muy experto tampoco en decirlo, pero bueno, ya saben. Miren esta torre, señores. Wow, aquí tienen creación. Esto debe costar. Miren este, qué bonito. Miren qué belleza esto. Realmente para decoración esto es otro nivel. Otro nivel. Miren qué belleza. Wow. Este es de los más bonitos que he visto en todos los puestos de Navidad que he visitado realmente. Qué belleza. Deben costar, no les veo el precio. No les veo el precio por ningún lado. Sí, parece que tiene como en unos papelitos. A ver, este creo que tiene el precio por acá, 29.900, es decir, 30.000 forintos este. 30.000 forintos son $80. $80. Sí, y así deben estar más o menos todos, porque realmente es algo espectacular, realmente. Muy, pero que muy bonito. Por acá estos clásicos aretes, anillos, bolsos de Navidad que uno encuentra también. Por este lado de acá vemos algunas figuras, una carabela ahí, no sé qué tendrá que ver con la Navidad, pero bueno, aquí venden diferentes tipos de cosas. Y de este lado de acá, miren estos cuadros, esto hecho de madera, qué bonito. Y este de aquí lumínico en 8.000 forintos, 22 euros aproximadamente. Todo esto acá hecho de madera, miren qué bello. Bonito. Y así está todo el pasillo del centro comercial lleno de estas cosas. Por aquí esto también, como mermeladas. Sí, son como mermeladas. Por ejemplo, este pack que tiene estas mermeladas acá tradicionales a 21.900 forintos. Esos son aproximadamente casi $60. Caro. Cosas tradicionales son bien caras. Vale, por acá un puesto como de esencia, cremas, son como cremas. Este igual también son como esencia. No estoy muy claro qué es lo que es. Pero sí, son como... es para animales. Es para animales. Estos de acá tienen aretico. Qué bonito.
muy bonito. Cuadros con este encuadre así típico de madera, que le da ese toque vintage. Por acá también más aretes, más ornamentos, ropa de brillo. No sé, uno encuentra aquí de todo un poco, aretes, joya, cosas como de lata, de aluminio. Qué cosas uno se encuentra por estos mercados. Estos deben ser aretes, son como piedrecitas, son como de piedra, esos areticos. ¿Cuánto costarán? Aquí dice esto: 11.000, 14.000, 17.000 forintos. Mucho. 11.000 forintos son. 11.000 forintos son casi $40. Está caro. Está caro. Y así a este lado por acá, el ambiente navideño. Bueno, esto es el ambiente dentro de un centro comercial que no está en el centro de la ciudad, está en la parte de Buda de la ciudad, pero así el ambiente en un centro comercial en la época de Navidad aquí en Hungría. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Este es el mercado navideño de la zona de Buda de la ciudad, en la parte de Újbuda. Así que bien típico, bien tradicional. Los precios mucho más baratos que el mercado de la Basílica, que el mercado de la Plaza Borosmarty, que esos son muy turísticos. Este también menos congestionado, muchas menos personas, cosas que no vas a encontrar en los otros mercados navideños. Es decir que si estás por Budapest, este mercado navideño de la plaza de Újbuda, busca la plaza en el mapa, en Google Maps, busca Újbuda Kospon, se lo voy a poner por acá escrito para que sepan dónde está, cerca del centro comercial el Ali. Eso está más fácil y ahí se van a ubicar. Y al ladito del centro comercial está este mercado navideño. Realmente se van a ahorrar dinero, van a tener una mejor experiencia, van a encontrar comida, van a encontrar todo lo que encuentran en un mercado navideño de estos normales. Quizás no es tan deslumbrante como el de la Basílica, pero es uno que le va a hacer ahorrar dinerito y es uno que le va a hacer pasar una muy agradable experiencia, libre de estafa, muy típico, muy tradicional así que una muy buena recomendación. Me sorprendió, yo nunca lo había visitado y me sorprendió y está realmente muy bueno. Y bueno, me despido por acá, voy camino hacia casita y espero que esta aventura les haya gustado. Casual como se celebra la Navidad aquí en Budapest y todo lo que hace la ciudad para celebrar la Navidad. Y realmente creo que este año se han esmerado muchísimo más que otros años y está bien, pero que bien. Así que bueno, sin más que decirles, si les gustó el video dejen su like, suscríbanse al canal, compártanlo con otras personas que ustedes saben que les puede gustar este contenido. Nos vemos en la próxima aventura. Se les quiere.